con esta propuesta salimos a la calle a hacer algunas entrevistas a nuestros amigos, conocidos, a ver qué pensaban sobre este tema. Para mí ser joven es no perder la capacidad de asombro frente a la vida. Siento que no dejé de ser joven y ojalá que nunca deje de serlo. Y que cambiaría. ¿Y para qué pensar eso? No puedo cambiar nada. Soy joven. Para mí ser joven es tener un espíritu que quiera seguir aprendiendo, creciendo, viviendo. Sí me gustaría cambiar algo de mis veintes, que es poderme haber puesto como prioridad en ese momento a mí y dejado de lado lo que los otros decían o lo que a los otros pretendían. Soy joven. Para mí. Yo considero que ser joven no es por la edad, sino porque como uno se siente. Hay muchos jóvenes por edad que ya son viejos, por las actitudes que tienen, y yo sí me considero joven, a pesar de la edad que tengo. ¿Y qué cambiaría? Por ahí el estar más activa, hacer más deporte para llegar con una buena juventud a unos años más. Bueno, de mi juventud cambiaría el hecho de que no fui tan comunicativo o expresivo, tal vez con las cosas que me pasaban, y justamente serían cuestiones que cambiaría porque yo siento que tal vez hubiera podido mejorar en otros aspectos de mi vida. Creo que lo único que cambiaría de ser joven en este momento son las posibilidades que tenemos a futuro. Por ejemplo, como lo hicieron en algún momento mis abuelos, eh, tener una casa propia. Para nosotros hoy en día es casi imposible, para la mayoría tal vez es casi imposible proyectar eh, algo tan seguro a futuro, porque el contexto que estamos viviendo es muy volátil, muy incierto. Para mí ser joven, si bien tiene que ver con un momento de la vida, con esa etapa que es hasta cierta edad, pero después, incluso de adulto, me parece que tiene que ver también con esa energía, con esa actitud ante las cosas que van pasando, con ese espíritu de querer siempre hacer cosas nuevas, de aprender, de siempre ir hacia adelante. Creo que también tiene que ver con todo eso. Hola, ¿cómo están? Para mí ser joven va más allá de una cuestión física o etaria. Considero que es afrontar con buena energía las cuestiones que surgen eh, en la vida cotidiana, en el transcurso de la vida. Y bajo ese concepto me considero una persona joven. A muchas de esas personas que aparecieron en los audios y hay otras que no salieron, eh, sentí que conectaba con ellos desde otro lugar y les traje a muchos en esta semana con este tiempito para poder pensarse. Y de hecho, hasta antes de entrar acá a la radio, un amigo me dice: Che, Agus, mirá qué buena la pregunta. Así que, bueno, los dejamos reflexionando, quienes quieran participar, y vamos a un corte musical. Eh, Quería retomar con los audios eh, el tema de la perspectiva, que cuando charlamos del tema para traerlo acá, la verdad que mi postura, viendo a la juventud en general, a mis amigues, a personas que conozco de mi edad o más chicas, creo que lo encarnó bastante bien una de mis amigas, que me mandó el audio de que es medio difícil proyectarse a futuros con las condiciones que nos plantean, pero creo que lo lindo que tienen Nuevas Fronteras es que nos permitimos cuestionarnos un montón de cosas que tenemos incorporadas porque son así socialmente, porque son los que nos instalan. Y un poco la conclusión que terminamos sacando es que a la gente más chica un poco como que nos roban los sueños, o sea, la posibilidad de soñar, la capacidad de
de proyectarnos, pero capaz también pasa esta cosa de que incorporamos o creemos o nos criamos desde el yo me puedo proyectar en lo que puedo tener, de lo que puedo ser dueño, de lo que mi capacidad adquisitiva me da poder. Nuestra perspectiva, debatiéndolo, viendo nuestros puntos de vista, llegamos a la conclusión de que no es lo que se tiene, sino qué queremos vivir, qué queremos experimentar, qué nos haría feliz más que qué podemos tener. Y también esto, ¿no? de comprender qué es lo que está pasando, que estamos en un cuerpo que sí envejece, sí, pero creo que también lo plantea bien Manuel cuando instala este tema, o sea, en la editorial, esto de que hay como una actitud de vida, que hay dentro de una corriente deshumanizadora, tenemos que comprender que eso nos está llevando por delante o intenta llevarnos por delante, y buscar construir comunidad entre nosotros, generar lazos para poder afrontar y acompañarnos dentro de ese proceso, ¿sí? Y creo que también en esto que regalamos, ¿no? Regalar lo que queremos, hacer que los otros crezcan para que yo pueda crecer, creo que ahí está la riqueza de mantenerse joven, ¿sí? No sé, Maxi. Sí, opino un poco lo mismo. Últimamente he estado aprendiendo eso de la comunidad. Personalmente soy como cualquier joven, bastante individualista de los logros, de la competencia, que dentro de todo es como socialmente lo que siempre te imponen, ¿no? Con los jugadores de fútbol o todos estos ídolos que aparecen, que bueno, también vos pensando, Messi no sería Messi si no tuviera un equipo, ¿no? Toda persona tiene detrás suyo un equipo, y es importante apreciar eso, no solo para apreciar a todo tu círculo, sino también para crecer. Y nada, eso es algo bueno que me llevo de toda esta experiencia. Retomando con lo que decís del individualismo que se ve en la gente más joven, o sea, más joven de edad, repito eso porque no tendría que ser el concepto de juventud que estamos proponiendo acá, es que también lo que noto, hablando con gente de mi edad y más chica, es que como que no se perciben parte de una sociedad, ¿no? O sea, eso es el individualismo por definición, pero ni siquiera es por una cuestión de elección, ¿no? O sea, así como decís, Agus, la corriente te lleva y no se dan cuenta muchas veces lo mucho que inciden tantas cosas de la sociedad en su propia vida particular. Como no da igual qué pasa en la política o qué pasa con tu vecino, porque esas cosas, aunque uno no se dé cuenta, te afectan, y te afectan a veces indirectamente, pero muchas veces muy directamente. Bueno, nos están diciendo que hay algunos mensajes. Tengo un mensaje que ahora lo leo y un audio para pasarles también. El mensaje dice, ser joven hoy es complicado, con pocas posibilidades laborales, muchos desocupados, muchos que no pueden proyectar independencia. Si yo pudiera volver el tiempo, quizás cambiaría decisiones, pero bueno, fueron decisiones en ese momento y ese era ese tiempo de crecer. Ese es uno, y después tengo un audio para que escuchen. Hola, buenas noches, mi nombre es Verónica. Para mí, pensando en mi proyecto y si pudiera volver a mi edad de adolescente, porque es joven sigo siendo, me hubiera gustado cambiar la manera en la que veía el mundo, donde me rodeé de gente que no estaba comprometida con la sociedad, con la comunidad, con lo que pasa,
por suerte, un poco más de años adelante sí me los encontré. Bueno, me hubiera gustado eso, acá empezar desde más temprana edad a entender que vivir en sociedad tiene que ver con comprometerme con lo que pasa día a día, con mirar al otro, con construir juntos el mundo que todos anhelamos o que siempre se dice y que muy poco se hace. Así que bueno, gracias, excelente programa. Bueno, un poco retomando el primer mensaje, creo que si bien la situación socioeconómica es muy complicada, otra cosa que nos robaron, además de la capacidad de proyectarnos, es el disfrute. Yo creo que una de las cosas que trabajamos mucho es cómo disfrutamos un poco lo cotidiano, la vida, y cómo todas estas cosas que se nos imponen no nos permiten disfrutar, muchas veces con preocupaciones, como dice Manu, muchas veces son preocupaciones, o sea que muchas veces estamos muy ansiosos con cosas que no podemos resolver en el momento. Por eso también se pasa bastante mal en la espera de que algo pueda salir bien a veces. Y también esas cosas un poco pasan porque nos sentimos como que no tenemos capacidad de modificar esas cosas. Y en esa impotencia de ver las cosas tan grandes y de nosotros sentirnos tan chiquitos frente a todo lo que pasa, es como que nada, se sufre un montón. Y creo que algo importante como atraer es que nos tenemos que concentrar un poco también en lo que podemos ir resolviendo, en lo que está en nuestras manos, en lo que podemos hacer crecer alrededor nuestro, así como decía Agus. No es solo que los sueños, o sea, que el sueño del otro debería ser un poco también nuestro sueño, sino de que cuando construimos un ambiente, un grupo que es sano, que nos sustenta, que nos acompañamos, todas las cosas complicadas como la incertidumbre de no saber si voy a poder trabajar, si voy a pagar mis cuentas o si voy a poder resolver las cosas que me pasan en general, ya sean familiares, de la facultad, del trabajo, lo que sea. Un grupo te contiene, y siempre que sea desde la sinceridad, desde el cariño, desde el respeto y del poder construir con el otro, de saber de que y yo tengo cosas que no me gustan de mí y que quiero cambiar, no, de mí, de mi situación, que el otro también, pero que cuando estás con el otro es más liviano. Sí, esto de cuando hablamos de construir comunidad, de saber que el otro está no solo para acompañar, sino también para sostener, para hacer, propio o descargar un poco toda esa carga que creemos que tenemos que superar, o llevar adelante dentro del individualismo. Así que, bueno, eso... Sí, por mi parte también pienso que no nos damos cuenta o no somos conscientes que todos tenemos los mismos objetivos, los mismos problemas, y en eso podríamos, si lo hablamos, podemos decir, bueno, nos organizamos y lo resolvemos como comunidad, ¿no? Muchas veces uno cuando tiene un problema lo natural sería encerrarse en sí mismo o buscar otra alternativa por solitario, y bueno, eso creo que tener en cuenta y ser consciente de que las personas compartimos más de lo que creemos nos une. Bueno, acabamos de escuchar una canción que acá Meli me contaba que le gustaba mucho, así que algo que me gustaría retomar en este casi último tramo es esto que planteaba Vero y que salió muchas veces en los audios o en lo que fueron comunicando cuando se conectaban con esto de qué es ser joven y la juventud y demás, ¿no? Esto de que nos arrepentimos de algo que ya pasó, y eso parecería que hace que tengamos ya todas las cartas jugadas, y creo que esto de la actitud es algo que siempre se puede retomar. Dolina decía, ¿no?,
esto de que ser joven es ir como con una antorcha, me decía justo un amigo antes de entrar, no hay como una antorcha que va iluminando y se va sorprendiendo, y que esta actitud que también tienen la juventud, de la audacia, del descubrir, esa creo que es algo que en cualquier edad nosotros podemos volver a conectar con esa parte nuestra, y no es necesario como decir, bueno, no sé, tengo 50, 60 años, ya está, ya lo que pasó condicionó esa edad cronológica, y parece que me impide, o sea, cambiar o transformar ese presente sobre todo, y apostando y sembrando para un futuro, ¿no? Claro, sí, eso de no poder retomar edades, como por ejemplo, yo como joven también podría retomar la edad de un niño, por ejemplo, si veo un niño jugando, me puedo transformar en mi niño interior y sacar algo bueno de mí, ¿no? Eso también creo que uno se hace viejo cuando ya pierde la capacidad de reconectar con la juventud. También otro ejemplo puede ser cuando empezás a estudiar algo nuevo, ya donde estás catalogado como grande, digamos, como diciendo, ¿qué haces a esta edad supuestamente estudiando algo? Para mí también te puede rejuvenecer, por decirlo. Ahí sale, digamos, la esencia juvenil de uno siempre. Claro, pero también capaz lo que tratamos de comunicar es que sea un poco más cotidiana, ¿no? Que no sea como en situaciones específicas, porque en esos casos yo la verdad que admiro un montón a las personas que entran a estudiar de más grande, pero porque justamente, o sea, socialmente como que no está muy avalado, pero esas personas son las que decidieron que no se deja de aprender cuando sos grande, ¿no? En realidad nunca se deja de aprender y nunca se deja nunca deja de haber nuevas oportunidades, como decía Agus. Pero bueno, como decía Maxi también, esta cuestión de poder empatizar y transmitir conocimiento por ejemplo, en nuestro caso a niños, pero mirándolo incluso desde el otro lado, como personas con no tantos años, la forma de relacionarnos con personas más adultas o más grandes, la forma común de la gente de nuestra edad muchas veces es desde, bueno, este es un viejo, no sabe nada, no sabe nada, las cosas cambiaron, y cuánta sabiduría se pierde, ¿no? de las personas más grandes, que está bien, habrá personas más grandes que tendrán sus cosas, ¿no? O sea, ninguno es un santo, pero a veces nos perdemos mucho de aprender de las cosas que sí son buenas, las cosas que dejamos pasar muchas veces. Sí, se aprende y se reaprende todo el tiempo. Y creo que cada etapa o cada momento, cada circunstancia que fuimos enfrentando en la vida vino a traer su aprendizaje, y esta necesidad de parar un poco la pelota, frenar, pensarse, conectarse con uno, con esos sueños que hablamos al principio, y decir, bueno, o sea, yo, o sea, de esto aprendí, con esto comprendo, o sea, comprendo mi entorno, comprendo lo que me está pasando, comprendo lo que me pasó, lo que pude construir, y a partir de eso volver a sembrar para un futuro. Creo que eso también nos da la posibilidad de volvernos jóvenes habiendo sido viejos. Claro, y dejar de creer que es imposible, ¿no? Porque en esto de que está todo mal, pareciera que jamás vamos a poder lograr esos sueños. Y yo creo que, aunque normalmente tengo una visión un poco negativa de las cosas, trato de también decir, bueno, nada es en la forma de proyectarse. Si uno realmente quiere algo, no es del todo imposible. Y cuando uno deja de creer que es posible es cuando se empieza a morir. Sí, pasó en alguna de las entrevistas que me decía un conocido mío, como, bueno, yo me siento que envejecí cuando tuve un hijo, como que a los 30 años tuve un hijo. Decía, yo ahí, o sea, me sorprendió porque incluso otras personas que eran mayores de 30 años habían dicho que se sentían jóvenes, que esto de que habían podido como
conectar con la sorpresa, con que tenía una actitud frente a la vida muy positiva, y esta persona decía, bueno, no, yo, o sea, cuando me inserté dentro de esa genealogía en la que yo tenía un padre, pero a la vez era padre y me tenía que encargar de otra vida, a ser responsable, bueno, ahí como que se perdió, y creo que la sociedad también mete presión respecto a eso, ¿no? Bueno, o sea, hay una edad para hacer esto, otra edad para hacer esto otro. Esto de que, bueno, ahora decían el ejemplo de estudiar. Bueno, crema antiarrugas, crema. Bueno, o sea, siempre creo que la sociedad está ahí presionando y tensionando y pone en el ideal a los jóvenes como si esos cuerpos nunca fueran a envejecer, y hay jóvenes, eso que decía Manuel, ¿no? Hay jóvenes que son viejos, o sea, en su forma de pensar, en su forma de pensarse, de analizar la sociedad. Y hoy cuando le decía a mi hija Sofi, también le preguntaba, ¿para vos qué es ser joven? Y dice, yo he visto jóvenes, o sea, yo he visto, pues ya estaba confundida con cuál era el término joven. Yo he visto niños que parecen grandes por sus compañeritos, en algunas actitudes o comentarios. Pero bueno. Sí, también eso de decir, bueno, la juventud es el futuro, la juventud va a hacer el camino por delante y yo ya no puedo hacer nada más. Digo, bueno, yo ya jugué, no puedo volver. Demasiada presión, o sea, como diciendo, yo me tengo que hacer cargo de lo que puede pasar en el futuro. También era como, déjame hacerme cargo por lo menos de mi futuro, después vemos lo otro. Claro, pero justamente ahí está, ¿no? Es decir, uno no se siente en capacidad de poder sostener lo que le pasa en lo cotidiano y pierde de vista que puede haber un otro en el que apoyarse, ¿no? En el que apoyarse y hacer más fácil mis cosas, y que el otro se pueda apoyar en mí y hace más fácil mis cosas. Y entonces, claro, estamos todos en una crisis nerviosa que no nos permite ver que si cada uno se ocupa de lo suyo, todos vamos para lados diferentes. Sí, a mí también otra cosa que siempre me llamó la atención, ¿no? Es que el sistema educativo nos clasifica por edades. O sea, yo, o sea, lo que siempre transmito, o sea, como docente del secundario, ¿no? Es que mientras estás en la primaria, en la secundaria, estás con un otro que lo único que tenés en común es la edad. O sea, no estás conectado con el otro desde los intereses, esto que después, o sea, Vero decía que ella se interpelaba respecto a ese tema, como con qué personas me rodeé yo en mi juventud, ¿no? Yo decía, bueno, o sea, el sistema educativo te obligó durante 12 años, un poco más en realidad, a estar rodeado de gente que lo único que tenés en común es que tenías la misma edad, pero no tenías los mismos gustos, los mismos intereses, la misma forma de concebirte en el mundo, la misma forma de relacionarte. Así que, bueno, esas presiones se nos van metiendo, o sea, desde que somos muy pequeños dentro del sistema educativo, las familias, los padres, madres, que van como transmitiendo ese mensaje a esos hijos, hijas, hijes, y cortar con todo ese mensaje, esa corriente, es complejo, es difícil, ¿sí? Claro, como que uno siempre va con su camada de su edad y no interactúa ni con más jóvenes ni con más viejos, y también ahí se pierde bastante del aprendizaje, ¿no? Porque la juventud de ahora no es la juventud que fue ayer. No, pero por el otro lado, además, es como que cuando ponemos una etapa a una edad, es un poco limitante. Yo creo que algo que he aprendido a mirar en los últimos años, que si bien ya tenía como una hipótesis, pero viste que una cosa es cuando lo sabes de lógica y otra cosa es cuando lo ves confirmado, de que la edad, la verdad que no influye del todo en el proceso que está pasando en la persona, porque hay personas que tienen 30 años y actúan como de 15, hay personas que tienen 20 y parecen de 30, y es como que la edad no es para nada como reflejo de una situación propia, ¿no? De una madurez, por decirlo también de una manera también. Pero también pasa de que cada persona, según su situación, madura en distintos aspectos. Total. Entonces uno puede haber madurado por haber sido padre, algunas cosas, claro, las pero situaciones.
Por situaciones uno, claro. no por edad, como decís, sino por situaciones que te pasan. Sí, la juventud es un regalo porque hay gente que no se le fue arrebatada la juventud también.